Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, dime Franklin. Mi, mi compañero Lenin me informó que hoy no va a poder asistir a clases y le tocaba participar. Creo Ya, que, que tiene graves problemas familiares y está viajando a Puno. Y creo que me dijo que lo va a pasar por WhatsApp su ya. participación o algo así. Sí, 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 no hay ningún problema. Ya que lo pase por WhatsApp, no hay ningún inconveniente, ¿listo? Que si hay, podemos darle Ya, gracias, licenciado. hacemos la sesión. No, gracias a ti más bien por informarnos. Muy bien, a ver, aquí tenemos aquí. Licenciado, buenas tardes. Muy buenas tardes, Araceli. Vamos a empezar contigo. Antes de empezar, ay, Dios. Mi compañera Brenda, creo que no está, no va a asistir por problemas de salud. Ya, igualmente, entonces, en el caso de Lenin y Brenda, entonces están justificadas sus participaciones, ya no vamos a decir asistencia, sus participaciones, las cuales no los inhibe de que sí lo hagan, que lo manden al grupo de WhatsApp, por favor, ya, que escriban, por favor, en el transcurso de la tarde y que allí los atenderé en todo caso, ya si no pueden asistir. Ahora, si fuese muy grave, pues bueno, la salud, entonces ya lo esperaremos. ¿Ya? Ok, vamos a empezar entonces. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, señorita Nelly, ¿cómo está usted? Bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Muy bien. En la clase anterior creo que se le cortó, ¿no? Usted estaba hablándonos y se le cortó la señal. Sí, exacto. Ya, entonces le daremos prioridad a usted y después ya pasaremos con los siguientes estudiantes. Adelante, buenas tardes. Gracias, licenciado. Ya, voy a comentar un poco de lo que he entendido acerca del discurso fúnebre de lo que es Pericles. Bueno, empezando, ¿no? Un poco de introducción, podría decirse. Pues él pronunció, ¿no?, en el año lo que es 401, ¿no?, en el centenario de lo que es cerámica en lugar de lo que es Atenas, en lo cual va pues deleitar sobre cómo son sus ciudadanos y de los que grandes logros que ha alcanzado, ¿no?, la sociedad. Asimismo, ¿no?, antes de pasar en lo que es al elogio mismo a sus soldados muertos en el combate, lo que podría ser, explica, ¿no?, qué principios lo condujeron a una situación de poder que se hizo grande, ¿no? También se dirigía, ¿no?, a sus conciudadanos para poner el valor del sistema político y el gobierno, pues, de la ciudad frente al otro, ¿no?, de los pueblos. Asimismo, ¿no?, en el discurso, pues, menciona, ¿no?, de los que han fallecido, pues, a los que han fallecido pues han demostrado, ¿no?, ese valor, esa actitud, ¿no?, por su pueblo, se podría decir. Asimismo, ¿no?, de la envidia que hay en ello también, ¿no?, y sobre todo lo que se valora de la lucha por defender el modelo de organización y también de la vida que va pues valorar al individuo y asimismo a sus libertades, ¿no? También una parte creo que interesante también, ¿no?, la administración que ejerce pues en favor de la mayoría y no de pocos. Entonces esto pues va a estar en lo que es a manos de la mayoría y no de pocos, y de los cuales no el propio beneficiario va a ser pues el ciudadano, la cual se le ha llamado pues democracia, y pues para esto se debe respetar pues las leyes, ¿no? Y asimismo, ¿no? Algo muy interesante o bueno, cualquiera que tenga esta capacidad por los méritos que tiene, puede, pues nos dicen, ¿no?, puede asumir esos cargos públicos, y también no por el hecho de que esa persona sea pobre, pues, pueda impedir ese poder que pueda tener él, ¿no? Tampoco el origen. Lo único que se requiere es pues el talento, ese conocimiento y la capacidad, ¿no?, para hacerlo, y la importancia que tiene pues su ciudad, ¿no? Gracias, es una gran cantidad de habitantes y que tienen, ¿no? Ellos pues se creen grandes o superiores, muy aparte de lo que es sus armamentos, lo que vendría de sus conocimientos. También pues hablan, ¿no?, de un estado del bienestar que todo gobierno pues democrático que quiere hoy en día, ¿no? Eso sería mi participación. Muy bien, muchas gracias. He hecho una introducción de lo que trata este discurso, ¿no? Hasta por lo menos has llegado al capítulo 4, ya, porque son, bueno, no capítulos, son partes, ya estoy equivocándome, no capítulos. Son 10 partecitas en las cuales la han dividido, ¿no? Está dividido
Tucídides divide este discurso ya en 10 partes. Bien, gracias. Vamos a continuar. Licenciado, ahora sí creo. Ahora sí. Ya, bueno, buenas tardes a todos, ¿no? Eh, bueno, como usted dijo, ¿no? Pericles tiene una gran importancia. Muy aparte de que era un buen orador, también, como usted dijo, se llegó a llamar, ¿no?, el ciclo de Pericles en la época de Atenas, cuando logró su máximo esplendor político e intelectual, al inicio del desarrollo de las artes y de las ciencias. Las guerras médicas habían favorecido el progreso de las clases populares. Las victorias navales de las batallas tan importantes como la de las de Salamia o Micala había sido gracias a los marinos atenienses reclutados de los tetes, la clase menor de renta, lo que favoreció el fortalecimiento de las clases más desfavorecidas, provocando una democratización en el gobierno de Atenas. La retórica de Pericles, así como el carisma que aportaba en su retórica, podría haber sido consecuencia de la influencia filosófica a la hora de enfrentarse a los problemas y proporcionaron un gran calma emocional y templanza, y quizás también fue responsable de los escepticismos sobre el fenómeno divino. El autocontrol y la calma proverbial fueron las características principales de la oratoria de Pericles. Y bueno, hablando del discurso fúnebre de Pericles, en el texto trata principalmente en rendir homenaje a los fúnebres caídos en la guerra, mediante un discurso realizado por Pericles a su ciudad, Atenas. En este elogio fúnebre se une el recuerdo de valientes soldados muertos en el campo de batalla y el elogio de los ideales de Estado por los que aquellos lucharon y llegaron a dar su vida. En el discurso habla de la envidia también de la gente, la envidia que sentía al ver o escuchar tantos elogios dirigidos a los soldados. Luego habla también sobre el orgullo del pueblo ateniense, ya que era gente autóctona que siempre habitaron esta tierra. Orgullo que se mantenía y de cierta manera era heredado a las generaciones futuras. Bueno, con respecto a esto, da principal importancia a su imperio, que ha acrecentado todavía más la potencia del imperio y que ha preparado a su ciudad en todos los aspectos, tanto para la guerra como para la paz, de forma que sea completamente autosuficiente. Luego, antes de pasar al elogio mismo a sus soldados muertos en combate, explica el principio de los que condujeron a esta situación de poder y con qué régimen político y gracias a estos modos de comportamiento este poder se hizo grande. Su nombre, debido a que el gobierno no depende de unos pocos, sino de la mayoría, es democracia. Muy bien, gracias, señorita. ¿Sí más? Por favor. La gente de Kazani me escucha. Adelante. Bueno, yo también quisiera participar al respecto sobre el texto que nos ha invitado a leer. Y creo que es muy importante, o creo que es un texto que nos sirve de ejemplo, porque este texto fue escrito por Tucídides y nos dice que es un texto fundacional, porque nos da ejemplo de cómo de cómo en ese tiempo se da una conciencia ciudadana y un modelo de reflexión política. Y aparte de hablar de historia, yo más o menos lo entendí políticamente, porque nos habla mucho de democracia, a una política que era distinta en ese entonces a otros países, ¿no? A otras políticas. Y eso es lo que nos da a entender el texto. Y nos habla de las personas que son y no son, de las personas, por ejemplo, de los que tienen envidia y de los que no son envidiosos, de las personas que son felices y de los que no son. Y a partir de ellos, ellos tienen un régimen político que no imita las leyes de los vecinos. O sea, no quiere decir que no imitan ese afecto, esa política que tenían en ese entonces los países vecinos. Y a partir de ello, ellos crean una democracia porque en ese entonces abastecía mucho la monarquía. Y eso es todo, sería mi participación. Muchas gracias, señor. Listo, ¿ya no hay más?
Ya, parece que no hay nadie más. A ver, Licenciado, tenemos la aquí, lista. tenemos aquí a un Pericles acongojado, teniendo un pueblo que está, digamos, caído, ¿no? Con la moral muy baja. Y qué decir, ¿no? Sobre todo cuando alguien fallece. En este caso son varios de sus compatriotas que han fallecido, ya teniendo que, para aquel entonces, en la Liga del Peloponeso, la escuadra más poderosa son los espartanos, ya. Entonces, ¿cómo darle ánimos cuando se sabe que el enemigo es superior, por lo menos físicamente, ¿no? Están preparados desde pequeños, ustedes saben eso por historia, que están preparados ellos para ir a la guerra, ¿no? Desde muy niños, los espartanos, de los 7 años, los separan de su padre, de su madre, sobre todo de su madre, y pasan a poder del Estado. Y a partir de allí los forman para ser ya, digamos, máquinas de guerra, ¿ya? Entonces, y tienes por otro lado a un ateniense, más pegado a las letras, a la filosofía, ¿no? Un tipo ama la belleza, el arte, poco pegado a la guerra, mucho más de discutir, ¿no? Y así mismo lo dice en este discurso Pericles, ¿no? Ellos son mucho más de razonar, de entablar relaciones, más que utilizar la guerra o la fuerza para lograr sus objetivos. Ser mucho más amistosos, amicales, lo señala en esta especie de discurso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Y empieza por algo interesante, porque estamos en un día fúnebre y dice algo interesante. Yo lo resalté aquí, me gustaría que también ustedes hayan hecho eso, no sé. Me da la impresión de que no lo han leído, o sea, me da la impresión que han leído el comentario de lo que dice el discurso, pero no han leído el discurso. Entonces ya eso me hace pensar de que no hay profundidad pues, en el análisis, por eso uno no puede comentar algo que no conoce bien. En el caso si uno lee los comentarios, solo se nutre de lo que comenta otra persona, pero no tiene, digamos, la visión. Es como que yo les cuento una película, ¿no? Pero otra cosa es que ustedes vayan y la vean. Entonces ustedes tienen una visión diferente. En el caso de este ejemplo, si yo les cuento la película, van a tener mi visión, pero no van a tener una visión más amplia de la que ustedes tendrían si la leen ustedes mismos, por sus propios medios. Entonces, eso es diferente. Cuidado con ello. Dices, ¿no? Una parte del exordio, por ejemplo, de este discurso, en la primera partecita, ¿cómo empieza? ¿No? O sea, mejor dicho, parte de ello, dice, quienes obran, dice que quienes con obras probaron su valor, también con obras recibirán su homenaje, dice. Ya, no, eso me hizo recordar que cuando vamos a un velorio, no hay muerto malo, no sé si les ha pasado a ustedes. Nunca se habla cosas negativas del difunto. Siempre, ¿no? Se dice cosas positivas, que bueno era. Así no lo fuese, ¿ya? Y él señala, aquí en este exordio, da los preámbulos para no ser criticado. Miren, yo me quedo admirado de Pericles, porque aquí en la primera parte, en la parte introductoria, él señala algo interesante. Dice, hay dos tipos de oidores, ¿ya? Los que están informados, ¿ya? Y los que están desinformados. Por ejemplo, los que están informados, es decir, los que conocen a los que han muerto o al difunto en este caso, entonces las cosas que se digan de ellos incluso resultarán pocas, ¿no? De pronto decimos, no, si era una gran persona, era un gran orador o era muy valiente, pero si lo conocían, ya, entonces han estado con ellos, entonces dirían, no, pero no solamente eso, también era buen amigo, o sea, ¿se dan cuenta? Eso dice. Pero ¿qué pasa con los que están desinformados? Con los que están desinformados, ¿qué va a pasar? Licenciado, disculpe que lo interrumpa. Creo que mis compañeros no han seguido porque han tenido algunos percances con la lista, porque había dos listas, una que se mandó al inicio, que mandó usted, pero en esa lista ya era ¿cómo decirlo? Después de que los alumnos habían salido, entonces en la lista, la original, pues no estaba, entonces tuvieron ciertos problemas y me están pidiendo, se lo menciono, que ellos puedan seguir con su participación.
Mm, creo que estamos hablando otro idioma. No he entendido nada. La verdad, no les he entendido nada. Ya, debo entender que van a seguir participando. ¿Sí? Sí, Entonces, les decía que a ver, tuvieron problemas con la lista y no pudieron, al problemas, siguiente estudiante que le tocaba no problemas, pudo participar de manera inmediata. problemas de qué tipo tuvieron para no participar. Si ya estaba la lista no miente. Si se toma una fotografía, estás allí en la lista, entonces solo lo único que tienen que hacer es seguirla. Ahora, si no estamos atentos con ello y no sabemos el orden, simplemente es como cuando estamos en clases, ¿a quién sigue? No sé, ¿a quién le toca? Nos estamos mirando. Incluso aquí no hay ni siquiera para mirarse, ¿no? Porque lo que uno tiene que hacer es ver quién está, a ver, quién está hablando allí. Está hablando de repente, se me ocurre Vanessa. A ver en la lista Vanessa, ya después de Vanessa, ¿quién está? Ah, está Manuel. Entonces yo soy Manuel. Ah, ya me toca a mí, pues. Pero si no estamos atentos a eso, ¿a quién le toca? Lo que tiene que hacer la señorita es decir, a ver, le toca a Manuel. ¿Está Manuel? No, está Vanessa. No, pues, no puede ser eso. Se supone que ustedes están atentos y están en clases, tienen una lista allí. Entonces, por favor, si es que no se ha respetado como están haciendo allí, por favor, compañero, no está respetando. Después de Vanessa le toca a Manuel. Entonces ya sabemos, Manuel, por favor, entonces inmediatamente allí. O sea, no hace falta de que alguien le esté diciendo, Manuel, ¿estás? Manuel, ¿no está Manuel? Uy, ¿qué hacemos ahora? ¿A quién le toca? No sé. O sea, ahí me parece que hay una especie de desorden. Entonces, cada uno de ustedes, ni siquiera hace falta que le indiquen, porque ¿eso qué me estaría diciendo? Me estaría diciendo que no estamos atentos a clases, que no estamos allí, que como tenemos una lista, a ver, aquí me toca después de Vanessa, uy, yo soy después está Teresa, después está Valerio, uy, me toca el último todavía, entonces mejor me voy aquí, me voy para allá, me voy a hacer otras cosas y no estoy en clases. Eso es lo que está pasando. Entonces, cuando viene, no está Manuel, no está Vanessa, entonces le toca a Valerio. Y como Valerio pensaba que le tocaba al último, Valerio, ¿dónde estás? No está, no sé qué ha pasado. Sí, es que no. Entonces, miren, esas cosas se perciben. Cuidado con ellas, ¿ya? Cuidado con eso, por favor. Si estamos en clases, es porque todos tenemos que aprender algo, ¿ya? Si no es así, entonces, mejor díganme que tienen problemas, ya, y mándenme sus comentarios al WhatsApp y nos evitamos problemas. Y con eso todos felices, todos contentos, porque felices ustedes, al final de cuentas tendrán una nota, y la idea no es esa, tener notas a aprender. Y yo feliz, ¿por qué? Porque me quedaré con los estudiantes que sí realmente quieren estar. Yo no tengo ningún problema con ello. Los que realmente quieran conversar, mejor todavía, porque tendría más tiempo para escucharlos, ¿no? Más tiempo para que ustedes puedan participar. No les cortaría ya, chicos, ya y nomás, porque le toca al siguiente. Entonces, eso por favor, ya tengan en cuenta. Así es que vamos a continuar. Voy a terminar con esta parte que les había dicho que habían formas de escuchar un discurso. Ya en el caso de las personas que son, que están informadas sobre lo que se dice de la persona que ha fallecido, entonces van a sentir que incluso van a agregar más cosas, más virtudes, ¿no? Si decimos que era valiente, entonces no solamente eso, si lo conocíamos y hemos estado al lado de él, estamos informados sobre su vida, ¿qué vamos a decir? No solo era valiente, también era buen amigo, buen padre, no sé, se agregan más cosas. Entonces lo que se diga de él va a quedar corto, ¿ya? Pero ¿qué pasa si estamos desinformados? Lo más probable es que digamos que lo que se dice es que es exagerado. No, que era valiente, no, era valiente, no sé, a mí no me consta. Si se dan cuenta, entonces incluso comenzamos a rajar. Para mí que era un cobarde. O sea, ni siquiera nos atrevemos a informarnos, pero ya criticamos. Y dos, es la parte de la capacidad y la incapacidad, ¿no? Dice que cuando algo es verdad, entonces toleramos eso, no somos capaces de tolerar. Era valiente, sí, me consta a mí porque yo luché con él también en la batalla tal, tal, tal. Entonces se dan cuenta, pero ¿qué pasa si estás desinformado? Entonces uno se siente y dice, yo no creo que sea valiente. ¿Y por qué lo dice? Si caso le consta, porque muy en el fondo él tampoco lo es. Entonces dice, no, si yo no soy valiente, no creo que él también sea valiente, no, no, lo dudo mucho. Entonces, esas son las, digamos, en ese exordio vamos a darnos cuenta que Pericles te está diciendo cómo vas a escuchar este discurso. Entonces, después de dicho eso, ¿qué pasaría? ¿Cómo escucharíamos su discurso? A ver,
Si somos informados, entonces escucharíamos con mucha atención a Pericles. Bravo, Pericles, tiene razón, se ha quedado corto todavía con lo que está diciendo. ¿Qué pasa si estamos desinformados? Lo que nos queda, para no quedar mal, lo que nos quedaría es quedarnos callados. Entonces no criticaríamos a Pericles es inteligente al momento de hacer, digamos, ese exordio para desarrollar su discurso. Entonces le está diciendo, oye, si me vas a escuchar, primero, hay dos tipos de personas que van a escuchar. Uno, el que está informado va a elogiar, incluso va a decir que me he quedado corto con lo que estoy diciendo. El que está desinformado, que supongo que no eres tú, entonces miren, entonces se va a sentir un incapaz, va a decir que lo que estoy diciendo es mucho, que estoy exagerando. ¿Por qué? Porque está desinformado. Entonces, infórmate primero antes de hablar. Eso les está diciendo en pocas palabras, en la parte introductoria. Entonces, cuando la gente, cuando está allí, lo va a escuchar, después de eso, estoy casi seguro que nadie se va a atrever a criticar, a decir, oye, ¿qué estás hablando? Y no, además, es un tipo muy, muy inteligente, y entonces así, mira, empieza su discurso. Cosa muy, muy, muy interesante. Me acordé alguna vez de lo que les comenté, salvando las diferencias, ¿no? De este filósofo Lora Kahn, ¿no? Lora Kahn, que ya alguna vez conversamos de él, ya contemporáneo aquí, cómo él utilizó también algo parecido, pero no lo puedo decir ahora por cuestiones ya de tiempo, pero él también, ¿no? Entonces, debemos aprender algo, que cuando queremos hablar y queremos reflexionar primero, el exordio es muy importante, la parte introductoria es muy importante, o sea, allí captas a tu auditorio, ¿ya? Entonces, digamos, de cierta manera, Pericles, ¿qué hace? Les pone una especie de mordaza a aquellos que les gusta criticar, entonces ya les está diciendo, aquellos que critican, ¿quiénes son? Los desinformados, ya los incapaces. Entonces, no les ha dicho eso, literalmente no les ha dicho, porque si no alguien se sentiría ofendido. Pero el que es inteligente se ha dado cuenta de ello. Entonces, como nadie quiere quedar como desinformado, ni incapaz, ni mediocre, lo mejor que hace es que, si no está informado, se queda calladito y asienta. ¿Tiene razón Pericles? Sí, efectivamente. ¿Tiene? Sí. De repente muy adentro dicen, no sabe ni de qué está hablando, pero ya no queda mal. Entonces, con eso Pericles evita que la gente lo critique. Muy, muy inteligente en la primera partecita, ¿no? Si tienen la oportunidad de leerlo, léanlo, por favor, los que todavía tienen tiempo. Y sabrán de qué estoy hablando. Listo, vamos a continuar entonces, por favor. Sí, licenciado, ¿me escucha? Adelante. Ya, ok. Yo voy a tratar un poquito más sobre, ya, lo primero que resalta en el discurso de Pericles es de lo que, o sea, de lo que para que pueda entenderse del discurso, tiene que saberse lo que hizo, porque si no, se va a entender como una sobrevaloración o caso contrario, se podría decir como una poca valoración o una mini valoración. También podemos ver en que trata sobre la guerra del Peloponeso. Principalmente nos destaca la alabación, el encomio, el elogio a los muertos por la guerra del Peloponeso, ya que sabemos la guerra del Peloponeso fue entre espartanos contra atenienses. Asimismo, yo evidencio sobre, o sea, da gracias a la, primeramente, a ver, ¿cómo podría decirlo? Pericles da gracias a la polis ateniense porque obtuvo la libertad que ellos, como la democracia, o sea, cosa que los espartanos no tenían. En palabras sencillas, los espartanos eran una monarquía y los atenienses eran una democracia. Asimismo, podemos ver que Pericles toca en su discurso sobre el régimen político que poseía la polis ateniense. En ello resalta, ellos no imitan las leyes de las polis vecinos. Asimismo resalta el valor de la democracia respecto a las leyes que todos gozan, o sea, de iguales derechos de defensa. También alude y toca el tema de la libertad, tanto en ámbitos públicos y respetando siempre a quienes les toca el turno de demandar y acatar las leyes, en particular las que eran dictadas a favor de las víctimas de las injusticias. Asimismo, me gustaría hablar sobre los principios que resaltan en el discurso fúnebre de Pericles. Tales principales son la libertad, el derecho, la ciudadanía. También trata un poco de lo apológico. Como sabemos, la guerra del Peloponeso duró 22 años, en los cuales
un análisis, podemos decir que los atenienses, los espartanos eran, como sabemos, eran mejores guerreros de ese entonces. Y, o sea, un espartano, un niño espartano ya nacía formándose para ser un guerrero. En cambio, un ateniense siempre les brindaban, y incluso lo recalca después al final de su discurso, que los hijos de los que murieron en la batalla heroicamente, pues van a tener una educación de calidad. Como sabemos, los atenienses también se preocupaban por la educación. Solo eso, licenciado. Y también me gustaría resaltar que mientras Esparta era una sociedad agraria y era cerrada, porque como sabemos era una monarquía, y en Atenas era una ciudad comercial y prácticamente era abierta, ya que poseía la democracia. Solo eso, licenciado. Muy bien. Sí, pues eso es verdad. Vamos a seguir en la parte segunda de su discurso. Pericles va a hablar de los antepasados. Ya, yo lo he resaltado porque es importante la parte del buen nombre, del cual hablamos alguna vez, no sé si se acuerdan. Ya, hijo de quién eres. Y cuando mueras, ¿cómo quieres que te recuerden? Ya, ¿qué has hecho tú? Y allí habla, ¿no? De lo que hicieron sus antepasados, de lo que hicieron sus padres y de lo que han logrado ellos. Entonces, de qué hay que sentirse orgullosos. Y lo que le llamamos trascender. Quiere decir que lo que has logrado ahora no solamente te pertenece a ti, sino es heredado de tus ancestros. Hay que trascender, y eso es lo importante. Ya, la trascendencia, o sea, ¿cómo quieres que te recuerden? De eso alguna vez ya conversamos. Y esa es una herencia de los atenienses. Y eso es algo que Pericles resalta en esta segunda parte digamos, de su discurso. Vamos a continuar. Licenciado, buen día. Buenas tardes, adelante, por favor. Sí, licenciado. Primeramente, disculparle por lo que sucedió hace rato, licenciada. Cuando nosotros hablamos del discurso fúnebre de Pericles, pues hay que resaltar una serie de épocas, ¿no? Creo que ya lo había mencionado mi compañera Yola, pues este discurso fue mencionado pues por el mismo Pericles en el año, cuando él tenía 68 años, pero ese discurso no fue escrito, digamos, de que Pericles está hablando y automáticamente Tucídides pues empieza a escribir todo lo que está diciendo, ¿no? Se dice que Tucídides empezó a escribir este discurso pues años después, una vez creo que Pericles ya había fallecido, si mal no recuerdo, habría escrito pues a lo que él se recordaba, ¿no? Tampoco, bueno, el PDF que yo tengo nos explica de que no es 100% idéntico, pero es a lo que Tucídides llega a recordar. Eh, eh, Voy a resaltar algo, una parte, ya. Hay dos cosas que quiero resaltar. Nos dice que este discurso fue, pues, uno de los altos testimonios de la cultura y del civismo en esta época. Aparte que esto se le considera como un ejemplo de conciencia ciudadana y un modelo de reflexión política, según Antonio Arbea. El discurso fúnebre de Pericles, yo lo leí todo, si mal no recuerdo, o sea, yo lo clasifico en tres partes, como usted decía, licenciado, la parte del exordio, ¿no? En donde nos hablaba del difunto y cómo las personas que conocían al difunto, pues, podían explayarse más y quienes no, pues, atenerse hasta cierta parte como que, era así, no era así, y otra parte, pues, en donde, digamos, de que, un ejemplo, ¿no? Podríamos decir de que, digamos, de que yo conozco al difunto, entonces yo empiezo a hablar del difunto. Muchas veces, actualmente, pues, en la sociedad nos damos cuenta de que al difunto, pues, hay una frase muy conocida que dice que no existe un difunto malo, sino que siempre este difunto es bueno. Entonces, yo siento que hace referencia a esta parte, pues porque cuando las personas empiezan a subir al estrado y empezar a hablar de los difuntos, no, él era así, todo lo positivo más lo negativo, las personas que en realidad lo conocían, pues empezaban. Recuerdo que hay una palabra que decía en el PDF que decía que llegaban a caer pues en una inconsistencia o tal vez hasta en una envidia por lo que se estaba diciendo del difunto. Y la verdad es que no lo había analizado tanto como usted, licenciado, pero, o sea, ya llegué a entenderlo. La segunda parte que yo me he dado cuenta es de que nos habla de Atenas y hace más referencia a lo que vendría a ser a la democracia, de cómo esta ciudad, los atenienses obviamente, pues llegaban a tener su propio modelo de democracia, su propio modelo de política, más no era tanto imitado, ¿no? Porque ellos se alardeaban, pues, de que muchos lugares como los cretos o los romanos, pues, llegaron a
a copiarse su sistema político, ¿no? Ahora, no solamente eso, en la última parte, pues ya nos hace referencia a lo que vendría a ser a los muertos, y hay una parte del licenciado que lo voy a hacer muy rápido, ¿no? Casi no me recuerdo en qué capítulo es, nos dice que el hombre no experimenta tristeza cuando se lo priva de los bienes que aún no lo ha probado, sino que cuando se les arrebata uno al que ya se había acostumbrado. Esta parte, si mal no recuerdo, antes de esto, pues nos indicaba, ¿no? De que las personas que habían ido a defender a Atenas, pues eran personas que, sin importar si eran pobres o sin importar si eran ricos, esas personas pues habían ido a dar su vida por Atenas y a defender lo que era su democracia. Entonces, sin importar nada de eso, nos dice que esa parte. Otra parte que también me gustaría leer, lo que está así textualmente en la obra de Tucídides, nos dice que aun aquellos que puedan haber obrado mal en su vida pasada, es justo que sean recordados ante todo por el valor que mostraron combatiendo por su patria, pues al anular lo malo con lo bueno, resultaron más beneficiosos por su servicio público que perjudiciales por su conducta privada. Podría rescatar muchas partes de esto, pero creo que me va a quedar ahí nomás, licenciada. Gracias. Tiene que ver, muy bien, tiene que ver con lo que hablábamos entre broma y broma en la clase anterior, con que le decíamos a Manuel, ¿no? Que iba a ser santo. Ya, y hacemos la pregunta, o sea, ¿cómo Manuel, o sea, entre broma y broma, ¿no? Estamos hablando de Nalizón, pero evidentemente no lo conocemos. A Manuel, que tiene correa ancha, lo estamos poniendo como el pícaro, como el travieso, ¿no? Pero no es así, no lo conocemos para decir esas cosas, pero lo hemos puesto como un ejemplo a él. Ya, y cómo él podría ser ¿cómo podría ser santo? Y básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que estás mencionando, Gina. Dice, la fortaleza espiritual tiene que ver con qué? Con aquella, o sea, ¿quién tiene fortaleza espiritual? Aquel que ha conocido los placeres, pero también los padecimientos. Ya decíamos de Manuel, ¿por qué Manuel podría ser santo antes que alguien que nunca ha pecado? Ya, y precisamente por eso, porque ha conocido el pecado, ha conocido, digamos, los placeres. Entonces es mucho más difícil que caiga en la tentación porque sí los conoce. Ha padecido dolores también, entonces eso lo fortalece espiritualmente, de eso habla, ¿no? La fortaleza espiritual tiene que ver con ¿qué? Con los placeres y los padecimientos que uno tenga, o sea, has conocido todo, o sea, ¿qué más puede ser, no? Entonces, eso, he sido rico, después he sido pobre y hoy estoy aquí. Si te doy riquezas nuevamente, no sé, no pasa nada, pues, porque todavía los conocí, ya conocí ese mundo, ya he bebido las mejores licores, he comido las mejores comidas, he disfrutado de todo. ¿Qué hay que me puedas dar que yo ya no haya conocido? Entonces ahí tienes a un ser más templado, ya con una fortaleza ya de cuerpo y alma, por así decirlo. Entonces ya las tentaciones ya no lo van a agobiar. De eso habla básicamente Pericles, ¿no? Y así dice que estaba formado quién, está formado el teniente, a diferencia de quién, del espartano, ¿no? Que el espartano no conocía mucho los placeres, casi nada, pero sí conocía, dice, los padecimientos. Y los espartanos criticaban a los atenienses, ¿por qué? Porque eran dados a las letras, muy reflexivos, incluso eran vistos como débiles, ¿no? Por solo no ir a la guerra, ¿no? O sea, pero, ¿qué dice Pericles? A pesar de que nosotros no nos dedicamos al 100% a la guerra, pero eso no significa que seamos menos valientes. Cuando hay que ir a la guerra somos más valerosos, incluso más que ellos, ¿ya? Porque nosotros cuando vamos a la guerra no decimos que hemos vencido a miles, cuando en realidad hemos vencido a 100, pero en realidad ellos se hacen. Cuando han vencido a 100, dicen que han vencido a miles, exageran, ¿ya? Sí, Y licenciado, cuando pierden, incluso ¿qué dicen? Ah, no hemos perdido con 100, hemos perdido con 3000, y entonces se ensalza. Eso es de cobardes. En cambio, la ateniense no es así. Todas esas palabras que hacen que la ateniense saque pecho. Sí, tiene razón, oye, ¿verdad, no? Yo que pensaba que era debilucho, no voy al gimnasio, me dedico a hacer filosofía. Oye, qué bien, sí, cuando hay que ser valientes somos valientes, claro que sí. En cambio, nosotros han sido formados para ser valientes. En cambio, nosotros, nadie nos obliga. Nosotros, por nuestra propia convicción, vamos. Y perdemos la vida por nuestra patria. Vamos a la guerra, caramba. Miren, eso básicamente es lo que hace Pericles. Ya está ensalzando, ¿no? Al ateniense en comparación al espartano, ¿no? Del cual teníamos un concepto muy amplio, ¿no? De los 300, por ejemplo, que han llegado a nuestros días, ¿no? Que es la historia más conocida, los 300, ¿ya? Contra los persas.
bueno, la verdad que no fueron tantos, ¿no? Los que derrotaron, pero sí son valientes, pero no tanto. Pero ya ese es otro análisis. Dime, Gina, ¿querías decirnos algo? No, licenciado, con lo que estaba diciendo, claramente, no me recuerdo en qué capítulo, pero sí dice, ¿no? Nosotros cuando vamos a luchar tenemos que proteger muchas fronteras o muchas partes. Cuando vamos a pelear contra los espartanos, solamente mandamos una parte, pero cuando ellos nos vencen, ellos piensan que nos han vencido a todos, pero lo que no saben es que solamente es una parte nada más. Algo así creo que dice en esa parte, licenciado, solamente eso nada más. En la quinta parte de su discurso señala eso, ¿no? Hace una comparación entre lo que es Atenas y Esparta. Incluso habla de que las puertas de Atenas están abiertas, ¿ya? O sea, no, ¿para qué? O sea, no cerramos nuestras puertas, para que no haya secretos, cosa que todo lo que conocen aquí lo dicen. Entonces, nadie tendría que decir, oye, ahí tienen algo oculto ahí, ¿no? ¿Por qué se encierran? Entonces hay que ir a saquear a esa ciudad. No, nuestra ciudad al contrario, está abierta, muy cosmopolita. Ya todos son bienvenidos, les damos que aprendan, incluso nos imitan nuestra democracia en otros lados, ¿no? Nos imitan nuestras artes, nosotros somos muy dadivosos. Ya, miren, o sea, habla de la liberalidad, ¿no? Somos muy liberales, dice. La liberalidad quiere decir que la liberalidad tiene que ver con la persona o las personas que dan sin esperar nada a cambio. El que sería en nuestro tiempo, nadie utiliza el término liberalidad, utilizan el término dadivoso, buena gente, buen anfitrión, ¿ya? Y porque nos gusta ser amistosos, eso habla ya en el capítulo 6, pero bueno, no voy a ampliar para que ustedes puedan comentarlo. Gracias, seguiremos. Buenas tardes, licenciado, ¿me escucha? Buenas tardes, Ya. Voy a comenzar el discurso fúnebre de Pericles. Bueno, voy a comenzar hablando un poco acerca de Pericles. Fue un político orador ateniense, también fue discípulo de Anaxágoras, Protágoras y Zenón de Elea. Gracias a su habilidad de elocuencia y prestigio personal, Pericles en el año de 443 a.C. se convierte en la máxima autoridad de Atenas y muere a causa de una epidemia de peste. El discurso fúnebre de Pericles fue pronunciado en el año de 431 a.C. en Atenas, tras la guerra del Peloponeso entre atenienses y espartanos. Y pues esto como consecuencia obviamente trajo la muerte de miles de ciudadanos y ante esto Pericles se pronuncia. Primero también recordar que su discurso consta de 10 partes y está transcrito por Tucídides. Y dos características de su discurso serían la conciencia ciudadana y el modelo de reflexión política. Voy a hablar acerca de 3 partes importantes que he considerado yo. En la primera que dice, disfrutamos de un régimen político que no imita las leyes de los vecinos y ser nosotros mismos modelo de algunos. Y es que encontramos acá, pues es muy cierto, ¿no? Yo creo que en la actualidad muchos países, incluido Perú, hemos dedicado a copiar a otros cuando creo que cada país tiene una capacidad y tiene recursos muy distintos. Y por eso quizá algunos planes, algunos metas, algunos objetivos, pues de alguna manera no funcionan, son inconclusos y algunos también pues son fallidos. En lo segundo nos habla de la democracia, nos menciona que todos somos iguales y de que cada uno tiene la posibilidad de ocupar un cargo público. Para Pericles, el mérito es más que la categoría social. Y por último nos dice, la buena fortuna consiste en estar destinado al más alto grado de nobleza. Y esto yo lo entiendo que ante la posición económica, ante la posición social, está sobre todo en cómo nosotros somos como personas, como ciudadanos, en si somos cooperativos, en si somos serviciales, si somos amables y sobre todo si somos nobles. En todo también su discurso, lo que hace Pericles es elogiar a los guerreros, a los padres de estos guerreros, a los ancianos y a las mujeres. Y es que por eso creo que se le considera una gran persona, un gran líder, porque él ha sabido conocer a su pueblo, reconocer el valor de su pueblo y él actuar sobre esto.
Y a pesar de lo dicho, de lo que dijo, ¿no?, Pericles, que fue en el año de 431, ha pasado tanto tiempo, miles de años, y aún creo que las personas que hemos podido leer el discurso fúnebre de Pericles nos hemos sentido conmovidos y que aún sigue, ¿no?, encontramos veracidad, encontramos certeza e incluso nos hace un llamado a la conciencia ciudadana. Y este es un claro ejemplo de un buen legado de la oratoria, que es el discurso fúnebre de Pericles. Eso sería todo, licenciado. Muy bien, señorita. Efectivamente, ya tenemos algo más allí, ¿no? De lo que puedo comentar, de lo que has dicho, tiene que ver con la participación ciudadana. En la antigua Grecia, todos los atenienses, por lo menos ellos, tenían que participar ya en el quehacer, digamos, de la ciudad. El no hacerlo era mal visto, ya incluso de ahí viene la palabra idiota, ¿no? Viene de idiotez. Eran considerados idiotez, que es una voz griega. Ya idiotez significa el que está ensimismado, el que no quiere participar o no, o solamente se dedica a sí mismo, ¿ya? Eso es. Entonces, eh, las personas que no participaban en el quehacer político o del Estado eran considerados idiotas, ya eran los idiotas, de ahí viene la palabra idiota, que está en lo particular, viene de idiotez, de idios, ya que es particular, ¿listo? Entonces, eh, no, hace una especie de reflexión, ¿no? Entonces, todo aquel que quería participar digamos, mejor dicho, debía participar en el quehacer político, en el quehacer del Estado. No podía estar exento porque era mal visto. Todos entonces tenían que informarse de cómo gobernar, de qué problemas tenía su ciudad, porque cuando le tocase, a través de la democracia, le tocase dirigir o estar arriba en el mando, entonces si no estaba informado, imagínense, ¿no?, lo terrible que iba a ser, cosa que ahora no es requisito, ¿no? Ya sabemos nuestras cuestiones de la política, cualquiera entra a política y es elegido, pero no sabe ni qué hace allí, como algún congresista ya lo dijo, ¿no? Soy congresista, pero no sé qué hago aquí, dice, ¿no? No sé ni lo que estoy haciendo. Entonces, ahí, si hubiera un ateniense, ya saben que le diría, ¿no? No vamos a mencionarlo, para que no se sienta ofendido, pero sería considerado un idiota, ¿ya? Y ahí viene la palabra idiota. Hoy se utiliza, ¿no?, del tonto, el bobo, el que no razona, pero ese es el origen de la palabra idiota y que era, en la antigua Grecia eran la idiotez, ya el que no participa en política, el que no se interesa por el Estado, no se interesa por su pueblo. Ese era el considerado. Ya, bueno, seguiremos entonces. ¿Me escucha, licenciado? Sí, adelante, señorita. Ya, bueno. Bueno, este discurso, como bien sabemos, este discurso fue pronunciado por Pericles en una celebración en honor a todos los soldados víctimas del primer año de dicha guerra. Pues durante el periodo de Pericles ocupó dicho cargo, así que se considera que la democracia ateniense alcanzó su momento más pleno y que la economía y en general todos los ámbitos de la vida ateniense experimentaron en ese periodo su máximo esplendor. Como sabemos, Pericles, su abuelo era es Clístenes, quien él inició la democracia y él fue quien lo desarrolló, quien lo puso y en práctica la democracia, que fue una persona, fue el defensor de la democracia. Asimismo, en el discurso fúnebre de Pericles trata de que el gobierno democrático de Atenas, los ciudadanos tienen igualdad de derechos, las dimensiones privadas y se toma en cuenta el renombre de cada una de las cosas públicas. Así también propone una educación basada en la razón para buscar la verdad en lugar de la educación proporcionada por poetas y sofistas. Como bien sabemos, en el discurso fúnebre también habla un poco también de eh, eh, Tucídides,
que es un personaje muy importante y pues él pues Tucídides era un ateniense, así también fue un político, un historiador y general durante la guerra del Peloponeso, por la cual después fue exiliado por unos problemas y pues cuando estaba en el exilio, él pues visitó muchos lugares de los aliados, de los espartanos, y vio el lado espartano y el lado ateniense, y muchos historiadores comentan que tal vez eso fue que le ayudó a Tucídides que sea una persona objetivo, y también, como bien sabemos, Tucídides es una persona que es una familia rica, su familia tiene unas minas de oro en Tracia, asimismo también él se dedicó a escribir la guerra del Peloponeso, pero lamentablemente no pudo acabarlo, ya que falleció, y pues fue su hija quien todo lo que quedaba de su padre lo llevó a un editor, y fue por eso que fue transmitido durante muchas generaciones hasta hoy en día. Como también, pero ¿quién fue Pericles? Pericles también, pues Pericles era un ateniense, un gran orador griego que realizaba discursos. Él era una persona influyente, nunca existía nunca asistía a fiestas, a ni un evento, a ni a funerales que se realizaban. Es por eso tal vez que Plutarco, hay un poco, eh, eh, concuerdo, porque Pericles, como Plutarco dice que Pericles era una persona soberbia, una persona arrogante, y pues tal vez fue el motivo por el cual no iba a las fiestas, no asistía a eventos, no asistía a ningún funeral. Asimismo, Pericles, quien fue, como ya le dije, fue quien dio inicio a la democracia, la cual fue quien lo desarrolló, a lo que puso en la práctica. Y también él realizó templos, etcétera. Esa sería según a mi participación, licenciado. Muchas gracias, señorita. Seguiremos. Aquí más tenemos por allí, por favor. Doctor Casani, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Le habla Bill Demetrio Chipanang, doctor. La anterior clase, por motivos de conectividad, no pude escuchar la última parte y creo que habían hecho una lista ya donde no pude escuchar la última parte de cómo fue la lista y bueno, quisiera participar en estos momentos, si usted me lo permite, tal vez mis compañeros ya no haya participaciones. Si que no las hay, sí. Sí hay, Pues. licenciado, me toca. Si es que hay todavía, entonces, Vic, tendrás que esperar, hijo. Esperaremos. Voy a estar atento, doctor, voy a estar atento, por favor, pero quisiera participar. Ya, no te preocupes, ya, listo. Adelante, por favor. Buen día, licenciado. Buen día, Bueno, adelante. Pericles, estoy llevando su curso. Bienvenida, bienvenida. Pericles fue un orador político perteneciente a la clase aristocrática. Fue jefe de la Armada ateniense. Él escribió, dio su discurso en el año 431. En el año 431, en Atenas, en un cementerio en honor, ¿no?, a los muertos, a los fallecidos, ¿no?, en esa época por las guerras de Peloponeso. Bueno, yo les voy a hablar de la parte 3, en donde Pericles menciona y dice, ¿no?, disfrutamos de un régimen político que no está basado en los modelos de los otros, no, más bien nuestro modelo es un modelo de algunos. También en el nombre nos dice que la administración está a favor de la mayoría y no de pocos. A esto lo llama democracia, ya que él habla de una democracia auténtica en base de valores, ética y moral. Con respecto a las leyes, nos dice que todos tenemos iguales derechos, ¿no?, de cual debemos hacer respetar nuestros intereses particulares. Con respecto a los honores, nos habla de que podemos ejercer cargos políticos o sea, pero tiene que ser en relación a los méritos, a la meritocracia, y no solo a la categoría
la categoría social. También nos habla, ¿no?, de que debemos respetar la libertad, no solo en asuntos políticos, sino en el día a día con nosotros, ¿no?, unos con otros, en donde no debemos hacer enojar a nuestros vecinos, porque ellos actúan espontáneamente, ya que es ingrata de percibir, no es bueno. Aquí nos habla Pericles de que, bueno, defienden, ¿no?, el régimen político ateniense y también, o sea, habla de las bondades de la democracia, ya que esa democracia es para la mayoría, que tenemos que acatarnos a las leyes, debemos acatarnos a las leyes y que, bueno, todos tenemos derechos y podemos ejercer cargos políticos. También en una de esas frases, no puedo pronunciar bien, nos habla de la belleza de la democracia y la belleza de la filosofía, ya que en su tiempo se resalta la estética, ¿no? Y se puede ver en sus monumentos en el ciclo de Pericles. Bueno, eso sería todo. Gracias. Muy bien, muy bien. Sí, pues es verdad. Has hablado de la meritocracia, ¿no? Miren, no solamente la democracia como la conocemos hoy, pues muchas veces yo les he indicado que la democracia que la conocemos hoy, no soy partidario de ella, ¿no? Ahora ya entienden, ¿no? ¿Por qué no? Se dan cuenta de qué tipo de democracia tenían los atenienses, hablan de meritocracia. ¿Qué significa eso? Significa que los que llegan al poder no llegan porque tienen más dinero o mayor posición social, sino porque se lo merecen, porque sus actos hablan por ellos, ¿ya? No es que alguien los recomendó o tienen más riquezas o tienen más poder, no, como ocurre ahora. Entonces, ese tipo de democracia, miren, cuán distante es de la democracia o la pseudo-democracia que tenemos ahora. Nada que ver, ya, nada que ver. Por eso ya entienden, ¿no? ¿Por qué reniego y despotrico de la democracia que tenemos, sobre todo en nuestro país, la cual no creo que exista? Ya, ahora sí, supongo que ahora sí me están entendiendo, ¿no? Ahora comprenden por qué reniego tanto de esta pseudo-democracia. Listo, vamos, sigamos. Adelante, ¿ya no queda más? Ahora sí creo que puedo participar. Parece que sí, porque ya... Hacia adelante, Vir, vamos. Bueno, doctor, buenas tardes. No, disculpe, compañeros todos, buenas tardes. Bueno, tengo problemas de conectividad también. Bueno, espero que me estén escuchándome bien. Ya lo han abordado de una manera muy extensa, ¿no? Bueno, voy a hablar algunos puntos. A ver, voy a tratar de analizar un poco, ¿ya? Bueno, a ver, cuando nosotros nos preguntamos, ¿quién fue el estratega más grande de todos los tiempos? Decimos, ¿no? ¿Quién fue el estratega más grande de los tiempos? Pues se viene a nuestra cabeza, pues, ¿no? Se viene, por ejemplo, puedo mencionar Alejandro Magno. ¿Quién fue Alejandro Magno? Pues quien conquistó todo el mundo, ¿no? Conocido. O podemos hablar de Julio César, el primer emperador de Roma. O tal vez puedo mencionar a Carlos Magno, el emperador y fundador del Imperio Franco. O también podemos mencionar a Gengis Khan, pues, ¿no? Gobernante universal, como vendría a decir su propio nombre. O en tiempos todavía más modernos, incluso podríamos mencionar a Napoleón Bonaparte. Pero sin embargo, miren compañeros, todos estos nombres que he mencionado anteriormente tienen un pecado o tienen una falta pues irreductible. Y esto es que fueron pues unos gobernantes tiranos, podríamos decir así. Compañero, ¿a qué te refieres con gobernantes tiranos? Que ellos abusaban del poder político y pues gobernaban pues de una manera totalitaria. Esta lista que he mencionado, compañeros, vamos a pasarlo por alto, pues, al estratégico autocrátor, pues, lo que ustedes están comentando, al comandante, jefe de la Armada ateniense, director supremo de política interna y externa, nada más ni nada menos, compañeros, de Pericles, ¿no? Quien vivió, pues, como